¿Qué tal? Estamos en Mesa Central, soy Jonathan Ruiz, estamos en una transmisión especial desde Mérida, Yucatán, en donde esta noche los candidatos a la presidencia de la República pues tendrán un debate, el tercer y último debate, cuyo enfoque será económico. Hoy me acompañan dos invitados empresarios de acá de la región de Yucatán. Hablo de Gaby Cejudo. Gracias, Gaby. Gaby encabeza a Grupo Nixa, que es un grupo restaurantero, y también me acompaña Alberto Muñoz. Él es director de innovación de Grupo Plenum. La intención es platicar, Gaby, ¿cuál es tu expectativa respecto a lo que hoy se pueda abordar en torno a los temas que verdaderamente te interesan? Dado que tú eres una empresaria y se ha hablado poco en los anteriores debates en torno al tema de la economía y mucho más de temas políticos, a veces ni de política. ¿Cuál es tu expectativa de puntualmente? ¿Qué quieres escuchar? Bueno, tú sabes que nosotros estamos en un estado que por la seguridad que hemos vivido en los últimos años, la economía en este sexenio ha crecido notablemente en comparación a los otros estados de la República. Quiero saber cómo van a lograr ellos mantener esta seguridad en el resto de los estados de la República, sobre todo en el resto de los estados que están pegados a nosotros, ya que si esto no sucede, pues puede caer esa inseguridad en nuestro estado. Correcto. Qué importante que estemos hablando de un tema tan básico para un tema económico, pero es cierto, al final, sin seguridad no puedes hacer un ambiente de negocios. ¿Estamos al punto, de que el tema de seguridad sea lo más relevante para hablar de economía? Yo creo que sí, porque no podemos olvidar que de alguna manera la confianza es a final de cuentas lo que tiene que tener una relación directa con la incertidumbre. Cuando uno habla de inversión, uno tiene que tomar en cuenta los parámetros de incertidumbre que te permiten, por ejemplo, aspirar a integrar gente con talento. La economía necesita gente talentosa que pueda de alguna manera compaginar las vocaciones de cada una de las regiones. Hay que entender que cada vez es más importante la concatenación de competencias y capacidades que se van dando en todas las regiones, y de esta manera la seguridad, como bien lo menciona Gaby, es importante, porque de alguna manera unos se benefician de alguna manera de esa estructura que te permite canalizar las inversiones, aprovechar las capacidades, el talento, y no únicamente los recursos naturales, porque también en la seguridad implican ciertos riesgos que tienen que ver con el manejo adecuado de los recursos. Tenemos capacidades importantísimas en México con respecto a Latinoamérica y el mundo, por ejemplo, en el manejo de agua. Tenemos que ser muy proclives al uso adecuado de la tecnología para poder mantener esos niveles de seguridad que van no únicamente en las calles, sino va en el conservar todo el ecosistema para poder tener un sistema armónico que nos permita crecer de manera sostenible y sustentable. ¿Has escuchado un plan de seguridad que te convenza hasta el momento de alguno de los candidatos? Pues hasta ahorita no hemos escuchado de manera concreta ninguna medida que nos pueda llevar a entender que lo que más nos hace falta es tener una perfecta sincronía, el tener la capacidad de trabajar en equipo como estados, como regiones, y ciertamente no hemos escuchado todavía una tendencia, una política pública que pueda ir definida justamente en mantener esos niveles de seguridad ligados a la economía, sobre todo, porque lo que estamos hablando no es únicamente que podamos tener cualquier actividad en la calle, sino que sean actividades productivas. Lo que queremos es concatenar justamente las necesidades de una política pública que nos permita de manera armónica sentirnos a gusto, poder invertir, poder desarrollarnos en cada uno de nuestros talentos, ¿no? ¿Tú prevés, Gaby, en alguno de los planes de alguno de los candidatos que pudieran contener esta circunstancia que hoy enfrenta Quintana Roo de inseguridad, que pudiera, digamos, algún plan de un candidato que te haga sentirte segura de que no se va a trasladar a Yucatán y que incluso podría bajarse en Quintana Roo? Bueno, ellos están planteando las diferentes formas, no nos han planteado concretamente el cómo. Sería muy interesante oír el cómo para que yo te pudiera decir si veo en alguno de ellos. Pero qué interesante, porque han hablado de política, han hablado de seguridad y que todavía no lo hayamos escuchado, ¿no? Exactamente. Hablabas de talentos. Es importante que a esta gente joven, para saber si es talentosa o no, los empezáramos a empujar a que lleguen a terminar la preparatoria. ¿Qué tan importante sería? Y mira, también hablando de educación, pegado a la seguridad, lograr que estos jóvenes terminen la preparatoria para que puedan integrarse con su talento a todos estos ámbitos de trabajo, como bien decías tú. Por supuesto que sí. Hoy deben hablar de ciencia, hoy deben hablar de desarrollo sustentable.
¿Qué esperarías escuchar tú en materia de ciencia, particularmente? ¿Qué te gustaría oír de ciencia y de tecnología por parte de candidatos que hasta el momento no lo han, digamos, divulgado? Mira, no lo hemos oído y claro que me gustaría, es muy interesante para nuestro estado. Tú sabes que este estado está entre las zonas especiales económicas donde vamos a tener una fuerte inversión en tecnología. Entonces sería muy interesante saber qué nos quieren decir, cómo le van a hacer para que todos estos jóvenes se integren, quisieran trabajar en cosas de tecnología y pudieran venir aquí a Yucatán, ya que aquí van a haber muchos privilegios para hacer todo este tipo de sistemas de tecnología. ¿Qué tanto ha contribuido para Yucatán, digamos, dado que estamos en este estado, el hecho de que en este estado vaya creciendo la economía arriba del promedio nacional? Pero ¿qué tanto de ese crecimiento que ha tenido Yucatán se debe a la tecnología en este momento? Yo creo que es importantísimo. Podemos inclusive entender que, tomando como ejemplo Yucatán, porque aquí estamos, una de las grandes características que han de alguna manera permitido que este crecimiento se haga sostenible y sustentable es sin lugar a dudas también la enorme seguridad que tenemos en la región. Ha habido programas exitosos que han permitido mantener de alguna manera salvaguardado nuestro territorio y ha ofrecido ciertas características en la incorporación de tecnología que a final de cuentas nos terminan distinguiendo también como un polo de talento. Todos quisiéramos que esta tranquilidad y esta paz, aunado con las enormes capacidades de talento que ha tenido Yucatán en los últimos 10, 12 años, ha permitido que se empiece a señalar claramente como un área de oportunidad importante para consolidar este crecimiento económico. Y yo creo que lo más importante que tenemos que poder compartir, y ojalá que lo escuchemos esta noche en los candidatos, es una vocación realmente por aprender, por aprovechar las mejores prácticas en todo lo que se ha logrado ser exitoso y tratar de llevarlo en todo el país. Yo creo que al final de cuentas, mexicanos somos todos, y si hablamos que hay mexicanos talentosos concentrados en una región, eso no significa que no sea capaz en otro lugar. Yo lo que creo es que tenemos que entender cabalmente cuáles han sido las características positivas que hemos logrado aprovechar en esta región, tomarlas como lecciones, compartirlas de una manera mucho más amplia y por supuesto invitar a que la gente que nos visite para que pueda aprender, porque también nosotros como empresarios estamos viajando todo el tiempo por el país y hay muchas cosas que aprendemos de las regiones tan hermosas y de la gente maravillosa que tenemos. Yo estuve la semana pasada en Sinaloa y es increíble el empuje que tiene la gente, ¿no? Hacemos bromas de muchas cosas con respecto a otras regiones, pero creo que todos podemos aprender de todos. Lo importante es reconocer aquellas características que nos han logrado permitir ser distinguidos por nuestro talento, por nuestra seguridad y también hay que decirlo, Yucatán, una de las características más importantes que tiene es el altísimo nivel de denuncia, es decir, la gente se preocupa realmente por mantener esto en orden. Correcto. ¿Qué candidato te da la impresión de que al final de su mandato podría dejar la mayor creación de empresas? Yo creo que aquel que entienda que el Estado tiene un papel para ser emprendedor, aquel candidato que sea capaz de identificar que el rol de la política no es hacerse un lado de la sociedad, sino aquel que pueda cabalmente instrumentar de una manera mucho más continua los apoyos que ya se han dado durante los últimos casi 40 años, por ejemplo en el CONACYT, y que han permitido que de alguna manera logremos encadenarnos con aquellas oportunidades y mejores prácticas que hemos tenido en el extranjero. Yo personalmente tuve la oportunidad de estudiar en Francia, trabajar en Italia, en Inglaterra, en otros países, y eso me ha permitido de alguna manera regresar a mi país y coadyuvar para poderlo generar. Yo creo que es lo que hace falta, un candidato que tenga la capacidad de entender que el Estado tiene que intervenir de alguna manera en conjunción con el sector privado. Tiene que haber una armónica relación que permita justamente mantener la capacidad del Estado para ser emprendedor. Necesitamos un Estado emprendedor. Gaby, tú conoces muy bien el ambiente emprendedor, tú misma lo fuiste, tú has hecho crecer una empresa restaurantera, antes hiciste crecer otra empresa de menor tamaño, pero que al final la hiciste crecer también. ¿Quién, a tu juicio, va a propiciar que haya más empresarias como tú en el país? Qué buena pregunta. El que entienda que a la mujer... Digo, primero que nada, el que entienda que hay que apoyar, dar esos apoyos a quien se merezca los apoyos. En la medida que regalen los apoyos, estos apoyos no van a servir, porque la gente los utiliza y los tira si no está bien preparado. Por otro lado, a la mujer, tengo que hablar de ese tema, soy mujer, el que entienda que tiene que ayudar a la mujer, darle las herramientas para que pueda trabajar. Dame un ejemplo de una herramienta. Una guardería de tiempo completo.
Cuando yo empecé a trabajar, no había, hasta ahora, no han entendido que las guarderías, 1, deben de ser de tiempo completo, 2, no solamente para las mujeres que trabajan, también para los hombres que trabajan, porque si tú eres un hombre que trabajas, puedes poner a tu hijo en una guardería y tu esposa puede dedicarse a estudiar para prepararse y luego poder trabajar. Pero no, lo que se ha hecho son guarderías de medio tiempo que no nos permiten, nos tienen que dar esas herramientas a las mujeres. Necesitamos escuelas de tiempo completo donde nuestros hijos puedan ir y salir comidos, con la tarea hecha, de modo que cuando lleguemos padre y madre de trabajar, esos niños ya estén para convivir con nosotros, ya hayan tomado hasta materias extracurriculares, como son deportes, etcétera. De otro modo, no hay forma de que una mujer pueda crecer en un trabajo. Por eso no podemos aspirar a trabajos mucho más demandantes las mujeres, porque tenemos que hacernos cargo de la familia. Eso es lo que está encima de nuestros hombros. Tú me preguntabas qué candidato, el candidato que entienda la importancia de lo que es darle herramientas a la mujer para que podamos trabajar. Correcto. Por último, me gustaría preguntarles en torno al tipo de empresas que ustedes esperarían ver en México los próximos 6 años. Tenemos un sector automotriz muy grande, se arman muchos vehículos en este país, pero los mexicanos trabajan para empresas en Estados Unidos cuya rentabilidad o margen anda en el orden del 10, 15% en el mejor de los casos, un General Motors, un Chrysler. ¿Qué candidato o qué estructura política podría llevarnos a generar realmente empresas de innovación que tengan altos márgenes de ganancia? Estamos hablando de empresas, digo, no quiero hacer comparaciones que resulten extremas, pero solo por ponerlo sobre la mesa. Un Google tiene rentabilidades del 60%, igual que Facebook, rodean ese su margen. Entonces estamos hablando de empresas sumamente rentables. Son las más visibles, por supuesto, pero hay muchas empresas que están metidas en el ámbito de la innovación que bordean esos márgenes del 60, 50, 40%. ¿Realmente México puede estar compitiendo en esa economía o debemos seguir planteando una economía de manufactura de bajo margen? No, por supuesto que puede. El candidato que entienda que, vuelvo a repetir, no regalar, sino otorgar esos apoyos a aquellos que se merezcan los apoyos porque se están preparando. Hay muchísimo talento en este país. Hay que invitar a esos jóvenes a continuar de la secundaria a la preparatoria y posteriormente entrar a cualquier tipo de universidades tecnológicas, darle apoyos a esos estudiantes en materia de seguridad social. Muchos de ellos tienen que dejar la escuela porque tienen que trabajar para poder apoyar con seguridad social. Me refiero a hospitales, a que si alguien cae en una enfermedad, ¿cuánto estudiante no tiene que salirse para poder trabajar y pagar una enfermedad de alguien de la familia? El candidato que entienda que los apoyos son para los que se los merezcan, es el candidato que va a llevar este país a donde queremos estar. El candidato que quiera retroceder y dar exclusivamente regalos a todos, ya sean ancianos, ya sean señoras, ya sean jovencitos, es el que nos va a llevar a donde estábamos hace 30 años en este país. Correcto. Yo creo que lo más importante que hay que recuperar es el Estado de Derecho. Una transpolación de lo que es el Estado de Derecho en estos aspectos de innovación tiene que ver con el respeto a la propiedad intelectual. Es decir, tenemos que articular la creación de aquellas empresas que puedan capitalizar sus inversiones en conocimiento, generando la plataforma tecnológica que respalde las innovaciones. Es decir, si queremos entrar al mundo de la nueva economía digital, a la manufactura, que seguramente tenemos ya muchísimos ejemplos que pudiéramos... Pero sí los tenemos. Ahora sí los tenemos. Podemos encontrar regiones, Yucatán es una de ellas, en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León y en otros ecosistemas donde vemos que resaltan de alguna manera a nuestros compatriotas. ¿Y tenemos políticos que estén al tanto de eso? Yo creo que ahí es donde tenemos una gran deficiencia, en el sentido de realmente entender que la innovación requiere tener una alta capacidad para el fracaso. Somos en México, sabes, los creadores de un movimiento que se llama Fuck Up Nights, creadora por una de las emprendedoras más famosas mexicanas, que es un movimiento que está ahorita en más de 100 países a nivel mundial, surge de México justamente con esa idea de enfrentarse al fracaso. Yo creo que ese es lo que necesitamos, un presidente que esté dispuesto a coadyuvar a que las empresas tomen riesgos, generando una banca de desarrollo que apoye a ese tipo de fracasos también, pero que nos permitan, a final de cuentas, capitalizar el aprendizaje. La innovación es un ámbito de riesgo y es lo que necesitamos.
políticos que nos permitan llevar de alguna manera a compaginar retos nacionales e internacionales, porque tenemos la capacidad, pero generando un ambiente de protección para poder contemplar la creación de los emprendedores que puedan tomar decisiones fuertes, difíciles, pero que tengan el respaldo del Estado para poder ser candidatos a grandes triunfos. En unas horas el debate histórico, tercer debate entre los candidatos presidenciales de esta elección. Tu mensaje final para ellos. Tomen riesgos y ojalá que tomen en cuenta la enorme capacidad y talento que tenemos en este país, que nos ha permitido distinguirnos en el arte, en la ciencia, en las humanidades. Y hoy, por favor, tomen en cuenta que tenemos también una potencia en ciencia y tecnología, en innovación. Gaby. Explíquenos el cómo. ¿Cómo van a hacer que esa pobreza que existe, esa brecha enorme se vaya cerrando? El cómo vamos a animar a los jóvenes a continuar preparándose. El cómo vamos a dejar que estas mujeres puedan trabajar, puedan crecer, puedan emprender lo que quieran emprender con esas herramientas que nos tienen que dar. Ojalá y no se peleen y nos expliquen cómo lo van a hacer. Gracias. Esto es Mesa Central desde Mérida, Yucatán, a unas horas de que empiece el debate entre candidatos presidenciales a la elección de este año, el importantísimo 2018. Soy Jonathan Ruiz. Regresamos.